Listo, ahora sí. Buenas noches, mi nombre es Stephanie Villalobos y me complace la noche de hoy compartir esta entrevista con Maciel Aguilar, en la cual abarcaremos algunos temas como lo son algunos procesos neurológicos durante el desarrollo intrauterino, también la formación de las principales estructuras y funciones del sistema nervioso central, formación de las principales estructuras del nivel del sistema nervioso periférico, así como también un análisis del entorno familiar en el desarrollo prenatal, en la cual se contestarán específicamente dos preguntas. Por último, vamos a hacer un ejercicio llamado metacognición, que es a partir del análisis de la situación de un infante que se llama Fabricio, que cuenta con ciertos problemas de desarrollo al tener un embarazo de alto riesgo y muchas más complicaciones. Entonces, buenas noches, Maciel, ¿cómo están? Muy buenas noches, es un placer poderlos acompañar en estos temas tan importantes, ¿verdad? Es un gusto poder estar acá y muchísimas gracias por la invitación. Así es. Entonces, empecemos por mencionar qué es la gastrulación. Es una etapa del desarrollo del embrión, del embrión temprano, es mediante cual se forma diferentes etapas del embrión en donde van desarrollándose los órganos y los tejidos del embrión. Y por neurulación, ¿qué podemos entender? Es un proceso por el cual el embrión se encuentra en varias etapas, es una bola que forman las capas de célula, las cuales son en entodermo, mesodermo y endodermo. Esas son las que son prácticamente las capitas en donde van formando la placa neural y rápidamente ellos van en el transcurso de cierre de los tubos neurales y los diferentes desarrollos que vamos abarcando en el transcurso del desarrollo. Los dos grandes grupos de células del sistema nervioso son conocidos como las células gliales y las neuronas. Las gliales cumplen funciones de sostén, por ejemplo, digamos, proporcionar fibras para guiar la migración o también funciones nutritivas y de defensa. En este caso, la diferenciación, ¿cómo se podría conocer? Ok, la diferenciación es un proceso donde cual las células precursoras adquieren características en distintos tipos y subtítulos de las células adultas, que conocemos como fenotipos definitivos, perdón. Prácticamente esto vamos basando en un proceso biológico en donde las células van siendo embrionarias y van inmaduras y generalizadas y se especializan para ir poco a poco formando lo que sería las diferentes desarrollos. Y la organogénesis, ¿puede hablarme un poco de qué es la organogénesis? Es un proceso mediante la cual eh, son tres etapas en donde el tejido germinal del embrión vamos a ir poco a poco desarrollando las diferentes funciones que requiere el sistema nervioso. Entonces, estas prácticamente se basan en el mismo, ectodermo, endodermo y mesodermo. Esas se convierten en los órganos internos del organismo. Y en el sistema nervioso, ¿qué es el sistema nervioso? No sé, ¿cuáles son sus dos divisiones principales? Ok. Sí, es muy importante. Bueno, según Sánchez, en el 2024, en la página 159, nos invita a la capacidad del organismo de sobrevivir y mantenerse en diferentes dependencias eficazmente. Prácticamente el sistema nervioso es un conjunto de estructuras de coordinación de todas las actividades del cuerpo, de la información del entorno, responde a estímulos diferentes y sus divisiones son principales. Eh, Son el sistema nervioso central, que es encéfalo y medio espinal, y el sistema nervioso periférico,
que esos son los nervios que conectan prácticamente todo el centro, todo el resto del cuerpo. ¿Y cuál es el papel, digamos, del encéfalo y de la médula espinal en el cuerpo? ¿Cómo se relacionan? Básicamente, digamos, el encéfalo es el centro del control de los procesos de la información que dirige, digamos, a las funciones corporales. En la médula espinal transmite señales en todo el resto del cuerpo. Entonces, eso básicamente pues, se podemos medir, por ejemplo, en los reflejos. Y son conectados a través del tronco en encefálico. Y la función principal del cerebro y tal vez una característica estructural un poco más destacada. Ok. Prácticamente el cerebro es el responsable de la función cognitiva, de los pensamientos, de la memoria y el lenguaje. La percepción sensorial es un control voluntario de movimiento. Sus características más destacadas son la corteza cerebral, que van aumentando la superficie y la capacidad del pensamiento. Y en el cerebelo, ¿qué función cumple? ¿Qué sucede, digamos, si el cerebelo se altera su funcionamiento? El cerebelo es la coordinación de los movimientos de los músculos. Mantiene el equilibrio y la posición digamos, y la postura de la persona, por decirlo así. Al tener una alteración, podemos tener una estabilidad de movimientos para poder hacer movimientos precisos y podemos tener a la hora de la coordinación, podemos tener ese efecto, digamos, que no nos podamos o poder caminar, viceversa, ejemplos que podemos dar. Y en las funciones del tronco encefálico, ¿qué lo regula? Porque es vital, digamos, para la supervivencia. Okay. Prácticamente es vital porque son involuntarias como la respiración, la frecuencia cardíaca, la presión arterial y los reflejos. Prácticamente son básicos y esenciales, digamos, y ¿por qué es vital? Porque obviamente si nos llega a hacer, vamos a mantener, podemos tener alteraciones que pueden poner en riesgo a nuestra vida, básicamente. Y ¿podría explicar tal vez cuáles son las partes que componen el sistema nervioso, el somático y el autónomo? O sea, ¿cómo se diferencian en su organización Okay. dentro del sistema Ajá. nervioso periférico? El Tal vez muy sistema, brevemente. ok, perfecto. El sistema nervioso somático se compone por neuronas sensoriales que transmiten información desde el receptores del cuerpo, del sistema nervioso. Neuronas o neuronas motores, por ejemplo, envían las señales del sistema nervioso a los músculos esqueléticos. Y el sistema autónomo se divide en simpático y praximpagmático y entérico. Prácticamente eso está conformado por neuronas que parte de la espinal dorsal y la lumbar. Entonces, esos prácticamente, ese sistema están conectados del sistema nervioso central, vísceras, glándulas y músculos. Entonces, básicamente son dos sistemas nerviosos que son muy importantes a la hora del desarrollo del embrión. Y los hábitos familiares influyen mucho, pero ¿de qué manera? Como, por ejemplo, la alimentación, el consumo de sustancias o la exposición ambiental en el desarrollo prenatal, ¿cómo influye? Este es un tema, eso es una parte muy esencial en donde va muy influyente en el desarrollo prenatal del niño, porque debe tener una dieta muy equilibrada, prácticamente tener mucho calcio, mucho, mucho hierro. Es fundamental para el crecimiento y el desarrollo del feto, ¿verdad? La falta de nutriciones se puede llegar a tener un riesgo congénito de problemas de salud. Además, el consumo excesivo de azúcar y sal prácticamente son graves en el riesgo durante el embarazo, ¿verdad? Y peormente el sistema de consumo, digamos, de alguna ilícito, digamos, lo que sería tabaco, alcohol o drogas, ¿verdad?
prácticamente estaríamos haciéndole un daño al embrión, provocando que sea prematuro, bajo de peso al nacer, defectos congénitos, diferentes cosas negativas que pueden llegar a tener eh, en el desarrollo del feto. Y el apoyo emocional, de alguna manera, ya sea emocional o social, en la familia puede favorecer, ¿verdad? Un adecuado desarrollo de las estructuras del sistema nervioso central, durante esta etapa prenatal, el periférico también. Claro, eso es eso es una etapa sumamente importante, digamos, porque nos vamos a dar cuenta que prácticamente cuando la persona está en embarazo, es fundamental tener el apoyo de la familia, ¿verdad? Data que se mueven muchas emociones en el sistema nervioso. Cuando una persona está muy estresada, prácticamente igual se le afecta demasiadísimo lo que sería en el desarrollo del niño, ¿verdad? También vamos a mencionar un ejemplo muy breve que sería el caso del niño Fabricio, digamos, de su madre. Ella pasó por un momento de estrés en donde eso no le favoreció absolutamente nada. Tuvo bastantes complicaciones, ya más complicaciones de las anteriores. Entonces, al no tener esta parte familiar, digamos, emocional, eh, tal vez a un cierto nivel, ha llegado a tener diferentes dificultades, digamos, en el caso que sería el niño Fabricio, digamos, que lo veremos más adelante. Entonces, ¿qué señales de alerta se pueden evidenciar en este caso? Eh, de señales de alerta, bueno, vamos a mencionar tres, digamos, que podemos ver muy, digamos, de lógica. La persona, la madre, digamos, es avanzada de edad, en donde conocemos que vamos a tener bastante mayor o sea, al sistema tener mayor de 35 años, vamos a tener riesgo de alteraciones y formación del sistema nervioso. Entonces, básicamente podemos llegar a tener antecedentes que provoquen lo que sería algún síndrome de Down, que en este caso sí tenemos la posibilidad de que fuese, es como una alerta. La exposición de agentes de riesgo en las etapas críticas, como las primeras semanas de gestación, son fundamentales, ¿verdad? La exposición de, de fenitoína, perdón, como sería el humo o el cigarro, digamos, pueden alterar a esas situaciones neurales y en medio de celular, ¿verdad? Entonces, prácticamente basamos por el parto, podemos tener un parto prematuro, porque al tener una madre, digamos, con unas semanas de 28, reduce prácticamente el oxígeno, los nutrientes del feto, la mala alimentación, el consumo, puede llegar eso a tener una completa estructura como se puede llegar a afectar el cerebro, la médula espinal y varias otras cosas que van durante el desarrollo. Y ahora sí, brevemente, para cerrar esta conversación, existe algo que se llama teratógeno. ¿Esto de qué forma puede llegar a afectar el neurodesarrollo del bebé? Okay. En este caso vamos a mencionar dos, que es finoteína. Prácticamente son medicamentos anticonvulsivos que permiten la categoría de diferentes teratrógenos, digamos, que prácticamente vamos en la formación de conexiones durante lo que sería en el organismo, ¿verdad? Entonces, básicamente vamos a ir poco a poco vamos a ir exponiéndonos en las primeras semanas que son afectadas en el organismo del sistema central. Y también tenemos el segundo, que es el humo del tabaco, químicos, ¿verdad? Que básicamente corresponde un químico que reduce el flujo sanguíneo eh, y también podemos afectarle el oxígeno al embrión, ¿verdad? Entonces, en este caso de Fabricio, prácticamente la exposición de esos diferentes
han afectado el crecimiento y el desarrollo de la corteza cerebral y varias dificultades que en el transcurso pueda llegar a tener, como bajo de peso, además el aumento de riesgos y enfermedades respiratorias y asma. Entonces, básicamente es bastante complicada la situación que se puede llegar a adquirir, digamos, en esta Sí, información. este tema es muy interesante y es información muy importante, ¿verdad? Que tal vez para las personas puede ser importante que la logren escuchar y comprender un poco, ¿verdad? Un poco más. Muchísimas gracias, Maciel, por ser parte de esta entrevista. No, muchísimas gracias a usted por darme la invitación. Tenga buenas noches. Buenas noches.